Para este video tutorial vamos a necesitar tijeras, vamos a necesitar pintura acrílica, hilo y aguja, vamos a necesitar un marcador o una pluma, vamos a necesitar foamy, vamos a necesitar un guacalito de madera de 10×15 o un topper de la misma medida. Vamos a necesitar relleno del que usan para las telas y vamos a necesitar tela de la que quieran. Vamos a marcar en el foamy. Lo que vamos a marcar va a ser la medida de nuestro molde que vamos a estar usando. Una vez que lo tenga ya bien marcado, lo que vamos a hacer va a ser recortarlo. En el caso de que hayan utilizado otro material que no sean estos guacalitos, lo que pueden hacer es brincarse todo este paso. Este foamy lo vamos a colocar que embone perfectamente bien en el fondo de nuestra panza. Así les tiene que quedar. Si se dan cuenta, lo ponemos hasta abajo y presionamos muy bien. Lo mismo que hicimos con el foamy, lo vamos a hacer con el relleno. En este caso, lo que podemos hacer es ya sea medir con lo que tenemos de foamy o volver a medir con el guacalito y marcarlo. Eso también se va a recortar y nos tiene que quedar algo más o menos así. La otra opción que tienen es que en vez de recortarlo sencillo, lo recorten doble. O sea, para eso lo que vamos a hacer va a ser tomar nuestro guacalito y marcar hasta donde tenemos. Luego movemos, vemos la línea, la acomodamos y recortamos hasta acá, hasta esta línea. Y les va a quedar algo más o menos así. El mismo procedimiento que usamos para hacer esta pieza lo vamos a usar para recortar la tela, dejando un margen un poquito pequeñito, ya que lo que vamos a hacer es que una vez que tengamos esto, vamos a envolverlo con la tela de esta manera, para que quede su colchoncito. Para este paso lo que vamos a hacer, yo lo hago con hilo y aguja, pero si ustedes no saben manejar el hilo o la aguja, pueden pedirle ayuda a su mamá, a su papá, a la abuelita, a alguien que no sepa hacer. O en su defecto, lo que pueden hacer es simplemente tomar la cobijita y enrollarla muy bien, solo dejar un poquito más de margen. Y de esta manera, ya que está súper bien enrollada, la meten aquí. Queda lo mismo, solo que para lavarlo es más complicado, entonces si se les llega a ensuciar, pues van a tener que lavar la mantillita aparte y todo eso. Así que yo por eso la coso, para que quede como una pequeña almohadita. Como ya les había dicho, un colchón para el casimerito. Ahora, si lo que saben ustedes es coser, entonces lo que vamos a hacer va a ser coser al revés, para que de esta manera no se vean las costuras y si nos damos chuecos o cualquier cosa de esas, no pase nada. Voy a empezar por aquí y hacia acá. Si se dan cuenta, el hilo lo puse doble porque es muy delgadito, entonces prefiero que quede más grueso para que así no se rompa, como les dije a la hora de lavarla. Y cierro. Y sigo toda la orilla, hasta que llegue aquí. Ya que llegamos a esta parte, si se dan cuenta ya está cosido de este lado y cosido de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es con mucho cuidado voltear la tela, así como lo estoy haciendo yo. Este tipo de costura la vamos a hacer muy seguido y la podemos usar también para hacer almohaditas para nuestros pimpollos. Si se dan cuenta queda así y las costuras, la mayoría de las costuras quedan por dentro. Miren, ¿vieron? Todas las costuras están por dentro. Entonces lo que hacemos es tomar nuestro colchoncito y como su nombre lo dice, rellenamos. Y ahora lo único que queda ya es tajar. Entonces ya tenemos el colchón, tenemos el fondo y ahora vamos a proceder a decorar nuestra cama. Ojo, si compraron una cama de plástico o un molde como estos que les había contado, no es necesario que lo decoren, es completamente opcional. Yo usé pintura acrílica, esta pintura mancha mucho, así que tengan mucho cuidado al usarla. Pueden usar también pintura en agua o cualquiera que se les acomode y sepan usar. También sirven muy bien los marcadores indelebles o los marcadores permanentes. Cada quien tiene su imaginación y cada quien va a poder decorar su camita como más le guste. Bueno, y ya para terminar, el último paso que vamos a hacer va a ser armar todo esto. Ya que está así con nuestro guacalito, nuestro recipiente que hayamos utilizado, lo que vamos a hacer ahora sí es armar.